Uno, dos, tres, bienvenidos a Salud Integral, donde la salud lo es todo. Un capítulo más de salud financiera. Sabemos que para estar integralmente sano, debemos de estar preocupándonos también por nuestras finanzas. Para el día de hoy, invité a Ariel, un economista apasionado de lo que hace. Y bueno, lo conocí en el gimnasio, él va al lugar donde yo entreno. Y una vez dijo, me apasiona lo que yo hago y por eso está aquí también, porque me gusta tener a las personas que realmente hacen lo que aman. Y bueno, hice una pequeña introducción igual y vamos a ver quién es Ariel desde el punto de vista de Ariel. ¿Todo bien, Ok, Ariel? todo bien, Charlie. Pura vida, pura vida. Qué dicha, qué dicha. Bueno, ahí vamos a ver. Voy a robar tal vez las frases de un economista que se llama Javier Milei. Él dice que los economistas solemos hablar de dos tipos de errores: el error tipo uno y el error tipo 2. El error tipo uno básicamente es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Básicamente yo soy de los que festejo el error tipo 2 en mí. ¿Qué quiere Ok. decir? Por ejemplo, empiezo diciendo que a Ariel le gustan las matemáticas. Entonces, por ahí no es nada popular. Nunca fue nada popular, ¿verdad? En su vida. Eso lo remata estudiando economía. Peor todavía, ¿verdad? Más números y cuando uno dice, soy economista, ya lo ven con cara de loco. Y en tercero, y para así sacar la verdad del estadio, todavía me especialicé en finanzas. Entonces, creo que en esas tres cuestiones puedo resumir un poquito de mí, pero que al final me tiene, por ejemplo, acá, conversando con vos. Son en esas tres áreas, básicamente, son en las que me dedico, me gustan y de eso vivo. Entonces, creo que es una forma de resumirte quién es Ariel, por decirlo de alguna manera. No, pero excelente, qué bueno que tocaste esos puntos de que estuviste tal vez solo, entre comillas, digámoslo así, te enfocaste más en lo tuyo, en la parte de los números, luego de la parte de las finanzas, que son cosas que se tienen que estar desarrollando. Sí, 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 para A poder la- seguir mejorando como persona, por decirlo de alguna forma. Siempre son áreas que nos rodean, independientemente de si estudiaste o no estudiaste eso, siempre está en tu vida esas tres áreas: y a la gente, matemáticas, economía y finanzas. y a la gente normalmente no le gustan las matemáticas, Pero conviven con ellas. totalmente. Desde simplemente el hecho de decir cuánto como para ir a comprar un par de huevos, ya estás practicando matemática. Cuando vas al Exacto. mercado de decir de cuánto me sale el rollo de culantro, ya estás aplicando matemática. Y más si empezás a negociar, ya estás empezando a aplicar economía. Es decir, Exacto. siempre le guste a una persona o no le guste, hay veces puede resultar hasta más profesional que una persona que sí, tal vez estudió algún área parecida a estas. Y es que la economía nos rodea, en todo tenemos que estar negociando siempre y no solamente, digamos, se habla de dinero, sino que son diferentes pensamientos, hay que saber hay que saber negociar y saber ganar en ese tipo de negocios. Sí, 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 eso es una rama, digamos. Está luego el tema de que hay veces cuando escuchan hablar de tipo de cambio, de tasas de interés, cuando escuchan hablar de que el crédito no se mueve, que la actividad económica está estancada, hay personas que lo ven muy, muy, muy alejada, digamos, no se sienten afectados, pero de alguna u otra manera están siendo afectados. Por ejemplo, cuando no crece el empleo, es porque alguna de esas variables no se está dinamizando. Eh, Cuando el costo de la vida aumenta, bueno, ahí ya es cuando ustedes escuchan hablar, por ejemplo, de que la inflación está incrementando. Entonces, de alguna u otra manera, por más que la persona no se sienta atacada, en temas de economía siempre se está viendo impactada, aunque no lo quiera reconocer, aunque no lo quiera ver, aunque tal vez no lo quiera entender o no lo pueda entender, digamos, pero siempre se está viendo impactada de alguna u otra forma. Es una rama que está ahí y Ujú. convive con vos siempre. Ahí está. Y es que normalmente las personas que no se preocupan por ese tipo de cosas, las vemos estresadas, las vemos hablando negativamente de la vida y eso no es salud. Así es.
Así es. Ariel, para una persona que está comenzando en el mundo de las finanzas o que quiere iniciar o ni siquiera lo conoce, ¿qué puntos a tocar este, para aconsejarlos les darías? Por ejemplo, en el mundo de finanzas, si quiere empezar a invertir o una cuestión así. Sí, señor. Ok. Pues, pucha, uno podría decir varias cuestiones y yo creo que tal vez por la que podríamos empezar, Charlie, es por invierta en algo que entienda. O sea, no invierta en algo que no entienda en qué está invirtiendo, ¿verdad? Si Ujú. vas desde lo más simple hasta tal vez lo más sofisticado. Siempre es bueno conocer el producto en el cual estoy invirtiendo. Por ejemplo, si estoy invirtiendo ya sea en un bien físico, es decir, que tal vez voy a crearme una empresa, es bueno poder entender a qué se va a dedicar mi negocio, cuál va a ser mi nicho de mercado, cuáles son las proyecciones que yo espero con el crecimiento de mi empresa. Si más bien voy a invertir en un producto financiero, bueno, aquí ya hay un montón, llámese, por ejemplo, de los bancos. Un certificado de inversión. Bueno, ¿qué me brinda un certificado de inversión? ¿A qué plazo? Dependiendo ahí también de mis gustos, por decirlo de alguna forma. Si más bien voy a invertir en bolsa, bueno, ¿cuál es la diferencia de invertir en bolsa a invertir en un producto como un certificado de depósito a plazo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Verdad? Y eso de ahí creo que podríamos brincar tal vez al siguiente punto. Eh, si voy a invertir en algo que entienda, bueno, y si no lo entiendo, busquemos asesoría. Siempre es bueno asesorarse con tal vez alguna persona que conozca el tema, no con mi vecino que está invirtiendo en algo que a lo mejor él tampoco entiende, ¿verdad? Una persona profesional que se dedica a eso, buscar ese tipo de asesoría que muchas veces las mismas instituciones lo ofrecen de forma gratis porque ella los que busca son recursos. Entonces, esa asesoría la dan gratuita. Tal vez otro punto, Charlie, que podríamos decir es conocerse a uno mismo. ¿Qué me refiero con conocerse a uno mismo? Bueno, ¿qué quiero invertir? ¿Qué tanto riesgo quiero asumir? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Porque ante toda inversión que me va a generar un rendimiento viene un riesgo. Siempre es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Siempre es así. Siempre es así. Es una ley. Es una ley. Bueno, entonces, ¿cuánto estoy dispuesto yo a arriesgarme para poder ganar? ¿A qué plazos? ¿Qué plazos de inversión son los que yo estoy dispuesto a invertir? Si es una inversión de una empresa, uno no puede esperar de hacerse millonario a los 2 años. Ujú, ujú. Jamás. O sea, por lo menos la curva son al menos 3 a 5 años para poder decir, ok, ya mi negocio superó lo que en economía le llamamos un ciclo económico, que es alrededor de unos 4 años, el primer ciclo. Pero estamos preparados para un segundo ciclo. Bueno, entonces imaginémonos que las ganancias pueden venir puras, digamos, las ganancias de verdad a partir del quinto año en adelante. Bueno, si no voy a hacer una inversión productiva, bueno, ¿en qué plazos de inversión financiera son los que yo quiero? Soy más de corto plazo, quiero ver ganancias a 1 o 2 años, o quiero ver ganancias a 15 años, a 10 años, pero donde los rendimientos se me van a ir multiplicando y me pueden generar una ganancia muchísimo más exponencial de la que la puedo hacer a nivel de corto plazo, pero qué tan dispuesto estoy. Mm, el otro punto tal vez puede ser, este es vital, Dale, dale. y ponga a generar el dinero que usted no lo apriete financieramente. Es decir, si usted tiene una deuda y dice, ah, no, esa deuda la voy a ir, no, primero salga de la deuda y una vez que salió de la deuda, ahora sí, empiece a invertir. Claro. Primero, su prioridad tiene que ser de tal punto de que la inversión no lo ahogue, porque esa no es la idea, Ujú. no es la Tiene idea. que, tiene que disfrutar del proceso, porque si estáis ahí pensando en cómo salir de la deuda y pensando que invertir lo va a ayudar a salir de la deuda y está haciendo la inversión para salir de la deuda, no hay No, como... porque, exacto, porque las inversiones tienden a generar rendimientos en un periodo de tiempo.
no inmediato, no de Ujú. forma inmediata. Y justamente eso tal vez podría llevarnos al siguiente punto, que puede ser la constancia y la disciplina, como todo en la vida. Por ejemplo, si vas a generar un ahorro, que ese ahorro se va a convertir en una inversión, qué sé yo, que digas, voy a ahorrar 5.000 colones en una cuenta. Bueno, tenés que ser disciplinado, tenés que ser constante, porque si no, se murió. Si no Sí, lo claro. haces, eso ahí queda. Eso ahí queda y Es como una planta, hay que estar regándola. es como una planta que hay que estar ahí regándola. Vos no puedes destinar parte de tus ahorros una vez que gastaste. Ujú. No, más bien el ahorro va antes de hacer los gastos. ¿Me explico? Para Sería así como, socarte la faja. sería como, bueno, el término que ahora usan, que es pagarse a uno mismo Ujú. antes de comenzar a hacer la distribución de los gastos mensuales, si es que lo hace así. Es correcto. Es Que, correcto. O sea, la parte que vos vas, la porción de ahorro que uno tiene que destinar, tiene que verse de alguna forma como dentro del Excel, por decirlo así, que vos digas, tengo que descontar esta plata sí o sí. No al revés, no decir, mira, de lo que me sobró de la quincena, voy a ahorrar eso. No, sí, no, 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 porque si no, puede ser que vos digas, uy, esta quincena no me sobró nada. claro. Y Y no es fijárselo con así. un porcentaje, normalmente es un 10%, lo que se dice que, bueno, igual, la capacidad que tenga cada persona, pero se habla de que para un mejor rendimiento, que sea un 10%. ¿O cómo lo Yo, ves? yo, digamos, y si lo querés ver de porcentajes, hablemos de porcentajes, pero más bien yo lo que aconsejaría es un monto que la persona se sienta capaz de sobrellevarlo mes a mes. Volvemos al punto que había dicho anteriormente, que no lo apriete financieramente, pero a la vez un monto que esa persona diga, bueno, es que si yo ahorro tanto monto o tanto por ciento, eso en un plazo me va a permitir lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque si eso le llena a la persona o le crea ese pensamiento de que es que tengo que hacerlo para poder lograr eso que quiero. Ujú. Mientras que si a lo mejor es un monto muy pequeñito, la persona va a decir, no, hombre, yo aquí hasta tanto tiempo voy a tener un monto que me va a permitir hacer algo, Exacto. pero Ujú. no es algo realizable. Es decir, no es algo que me llene a ahorrar esa pequeña porción de dinero. Ujú. ¿Ya? Entonces, puede verse porcentaje, puede ser un monto absoluto, pero lo importante aquí es que ese destino o esa porción no me apriete financieramente y segundo, que me represente algo que en un futuro eso va a llenar una expectativa, un sueño que yo quiero con ese monto. Que puede Claro. ser poquito, puede ser mucho, eso es relativo, pero lo importante es tener un objetivo para ese monto y poder decir, es que tengo que necesitar esa constancia, esa disciplina al momento de ahorrar. Claro, y igual si lo mandamos al área de hacer ejercicio y todo eso, siempre va a ser más fácil realizar alguna actividad física o, o hacer deporte planteándose un objetivo, porque la persona lo que ocupa es como comprometerse con algo y obtener ese algo a un tiempo determinado. Es correcto. Y eso, Ariel, si una persona tiene varias deudas, si una persona tiene varias deudas y todas son de diferentes montos, ¿se iniciaría por la más pequeña o por la más grande? Ahí puede ser un depende del objetivo de la persona. Yo personalmente preferiría siempre por la más pequeñita para Mm. que vaya liberando liquidez hacia la persona. ¿Me explico? Entonces, cuando vos vas sintiendo vuelvo también al punto psicológico, cuando vos vas sintiendo que vas cancelando un poquito, un poquito, un poquito y vas saliendo paulatinamente de las deudas, eso en lugar de decirte voy a endeudarme en otra, más Ujú. bien el hecho es poder decir, pucha, he salido de estas deudas, me queda una grande, sí, pero potencialmente con ese dinero que te ha ido quedando, puedes reunírselo a la cuota Claro. Ujú. para seguir amortizando esa grande. U otra opción es hacerte el cargo de que todavía seguís con esas pequeñas deudas y las obras.
Si tal vez no tenés una presión financiera muy grande, vos decís, mira, he salido con estas deudas, Ujú. tiendo a endeudarme, voy a hacerme, pero mientras estuve endeudando hasta este nivel, no me seguía endeudando, más bien podía sobrevivir con el dinero que tenía mientras tenía mis deudas chiquiticas. Bueno, para hacerme el cargo y ser disciplinado en que puedo seguir viviendo con mi nivel actual de dinero y no me permite endeudarme más de lo que yo debería, voy a destinar esta porción de dinero a dos opciones. Uno, a amortizar la deuda grande o dos, a ahorrarla. Ujú. ¿Me Ok. explico? No, y Entonces yo buenísimo. por pensamientos, por el tema psicológico que eso puede generar, empezaría por las pequeñitas, libero liquidez y luego hago un autoanálisis, me conozco a mí mismo y digo, ¿qué hago con este dinero que me está sobrando? Ajá. ¿Me explico? Y es que normalmente la gente también le da miedo hablar con digamos, las imágenes bancarias o los entes bancarios no van y llegan a un acuerdo, sino que simplemente dejan que se vayan haciendo más grandes las deudas con los intereses, en lugar de llegar al banco y decir, ok, denme un chancecito, voy a pagar otras deudas que tengo y me voy a enfocar en ir este, aumentando mi recurso para poder cancelarles a ustedes. Nada más denme un momento y yo sé que hay algunos entes bancarios que le dan la oportunidad a las personas, o me equivoco. Hay opciones, siempre hay opciones porque el negocio del banco nunca es dejarse un bien. El negocio de un banco no es eh, dejarse, o más bien dejar de percibir ese crédito que prestaste, o, o quedarse con esa casa o quedarse con ese carro. Ese no es el negocio del banco. El negocio del banco está en prestar y poder recuperar. ¿Por qué? No es porque el banco es por decirlo como decimos aquí en la tica, un choricero. No, sino porque resulta que hay una cuestión que respalda esa plata que yo te presté a vos, y es que alguien depositó ese mismo dinero en mí, es decir, está confiando en mi administración. Entonces, yo como banco sé que alguien está confiando en mí, por eso me depositan el dinero, y yo Ujú, estoy confiando en vos, por eso te lo presto. ujú, Evidentemente, como es un negocio, yo tengo que ganar, ¿verdad? Pero nunca te puse una pistola para que vos aceptaras la condición que que yo te estaba dando. Eso fue una condición voluntaria que usted aceptó. Entonces, siempre hay opciones, siempre hay opciones que los bancos pueden ofrecer de arreglos de pago, pero tal vez cuando uno está en una situación ya muy crítica, siempre es bueno ir y, como usted decía, ir y conversar con los bancos y serles lo más claro posible. Porque hay que tener claro una cuestión. El banco lo que menos quiere es llegar a ese punto en el que te tengo que quitar el dinero, o más bien la casa, el carro, porque ese no es el negocio. Además, el banco pierde mucho. claro. Siempre lo ideal ante una situación, bueno, busque a un asesor financiero, ¿verdad? Y vaya y conversen con el banco y sea lo más transparente posible. Y obviamente hay que allá a nivel interno ordenarse Claro. Y es, financieramente, ¿verdad? y es como te decía, a la gente sí le da miedo, a la gente como que no le enseñaron, y es que no se nos enseña la parte económica a, a también a darle frente a los problemas que hemos ocasionado. Si ocasionamos una deuda grande, es lo mejor ir al lugar donde tenemos la deuda y poner las cosas en claro. Y Sí, buenísimo, digamos, el consejo de ir quitando las pequeñas deudas para poder aumentar la capacidad de pagar una deuda grande. es correcto. Ojo que estamos hablando de ir quitando las pequeñas deudas, no para volverme a endeudar, ¿verdad? Ajá, No exacto, tiene exacto, sentido. La exacto. idea es ir quitando las pequeñas deudas para dos opciones. Uno, para amortizar a la grande, o dos, para ahorrar esa pequeña liquidez que me está quedando porque me conozco a mí mismo y yo sé que soy pretencioso en volverme a endeudar si me sobra plata. Entonces, mejor me hago el cargo que de mí esa plata no existe aún y la ahorro, la invierto, genero con esa plata o la amortizo a la deuda grande. También es la otra opción.
ahorita que estás hablando de inversiones, ¿cuáles inversiones desde tu punto de vista serían así los mejores que uno puede realizar? Igual depende mucho de la edad y depende mucho de la situación, pero ¿qué nos decís desde tu punto de vista? Ahí depende, Charlie, era como lo que estábamos hablando anteriormente, depende de cómo soy yo, es decir, qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir y qué tanto riesgo no estoy dispuesto a asumir, qué tanto igual conozco el producto en el cual voy a invertir. Por ejemplo, eh, una inversión puede iniciar desde el momento en el que yo saco de mi dinero y lo meto en un certificado de depósito a plazo. Esas son las inversiones, una de las inversiones más simples. Ojo que no estamos hablando de ahorro. Ujú. Estoy sacando de mi dinero y la estoy poniendo en un certificado de depósito a plazo. Es un ahorro invertido, porque ahorro no es lo mismo que inversión. Son muy similares, pero no son iguales. Eh, entonces yo hago un ahorro que lo invierto. Eso es una de las más simples. Pero eso que me genera a mí, bueno, me genera que yo sé que a tanto periodo de plazo voy a recibir mi dinero inicial más un porcentaje. Bueno, a otro tipo de inversión, que es tal vez que la persona se quiere meter a tener una empresa. Bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto yo en realidad a poner, eh, a, a poner en juego los ahorros de toda mi vida, Claro, por decirlo de alguna forma? en, Estoy uno, dispuesto. en un negocio que tal vez no conozcamos, que era uno de los puntos que tocaste, conocer en O, qué vamos a invertir. o sí, incluso, o tal vez que lo conozco, pero todavía no he hecho los estudios preliminares para demostrar si es factible o no factible, no el negocio, muchas aristas, factible financieramente, factible incluso si en el lugar en el que lo voy a poner es el correcto, más bien es incorrecto. Claro. Desde ese punto ahí tan básico como encontrar la ubicación idónea del negocio, porque al final y al cabo eso es lo que te va a generar el volumen de clientes. Y sin volumen de clientes no puedes tener ingresos. Ujú. Es decir, en qué invertir? ¿En qué invertir? Hay productos de sobra. El punto aquí está, ¿de verdad quieres invertir en eso? Ujú. Vas a querer, entonces, conforme ya tu ideal de en qué te gustaría invertir, ahí sí, ya uno se puede sentar y empieza a ofrecer un abanico de opciones. Pero yo no, sería irresponsable de mi parte, tal vez decir ahorita, inviertan no sé, vayan y pongan todo su dinero en un certificado de depósito a plazo, pongan todo su dinero en la bolsa de valores, pongan todo su dinero en un fondo de inversión. No, no, porque eso siempre va a estar en función de la perspectiva de riesgo que tiene, por decirlo de alguna forma, de mi óptica, la persona o el cliente. Y siempre es bueno dejarle bien claro a la persona y el cliente, por eso era lo que hablábamos de la asesoría financiera, Ujú. cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de invertir en eso que esa persona tal vez está pensando que es su ideal de inversión. Y es que también eso que dijiste es muy importante, la parte de estar pensando, y es que el ser humano idealiza demasiado, así como una ilusión de lo que va a ser en el futuro, y, y todo lo ve de color de rosa. Entonces también esa parte de conocernos, como dijiste en un principio, es muy importante saber qué tal somos para un negocio y bueno, en internet se encuentran bastantes cuestionarios para saber qué tan arriesgados o no somos a la hora de invertir Ujú, y realmente yo siento que ayudan. Igual es mucho mejor cuando se pone en manos de un especialista y es como todo, digamos, si usted quiere aumentar su rendimiento deportivo, no, no lo puede hacer, digamos, como en un gimnasio donde todo el mundo va y hace una rutina de que hace todo el mundo. Lo mejor es ponerse con una persona y que se lo haga personalizado. ujú. Igual pasa con la parte financiera. No puede seguir una receta que todo el mundo sigue y lo mejor es algo personalizado según a su entrada de dinero
y sus salidas, que eso también es muy importante. Sí, 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 claro, su nivel de riesgo que acepta, ¿verdad? Y eso que vos acabas de decir es un punto demasiado, demasiado bueno porque vamos a ver, si uno quiere lograr un objetivo académico, ¿verdad? Ujú, Necesitas que alguien te enseñe. Si quieres lograr un objetivo en tu salud, necesitas a alguien potencialmente que por lo menos poder ver los videos de YouTube, pero claro. a lo mejor uno no es tan creativo para inventarse una rutina de ejercicios. O sea, en algún momento necesitaste que alguien te mostrara una rutina de ejercicios para quemar grasa, aunque sea para eso. Ujú, Alguien te enseñó a correr. Llevémoslo a ese nivel de extremo, ¿verdad? ujú, ujú. Eh, igual pasa con el tema financiero, ¿verdad? O sea, yo no aconsejaría, por decirlo de alguna forma, que alguien se meta a invertir en algo que está haciendo de moda o en algo que no conoce bien en qué está poniendo su dinero en juego. Porque al fin y al cabo es el dinero suyo, no el mío, sino el suyo el que está en juego, ¿verdad? Claro. Y es vital, vital conocer en qué lo estoy arriesgando, Ujú. poquito o mucho. Aquí no me interesa si son 10 colones o si es 1 millón. Es un dinero suyo que se lo ganó trabajando, Y ¿verdad? normalmente la gente, bueno, yo veo el dinero así, yo lo veo como tiempo, ¿ok? El dinero lo veo como tiempo, un tiempo que invertí para poder, digamos, ganar ese dinero y que el tiempo me retorna en dinero y el tiempo es vida. Entonces, si usted pierde dinero, en cierta forma está perdiendo vida y hay que saber cuidarlo. Por eso es tan importante la salud financiera. Ujú. Así es. Y existen personas como vos que se dedican a la parte de educar a las personas, de guiarlas. Un mentor financiero siempre es muy importante. Es porque uno puede tener mucho conocimiento en libros, de videos de YouTube, como decías vos, pero nunca se va a acoplar al 100% a nuestro estilo de vida y a nuestros ingresos. Ujú. Ujú. No, cada persona es diferente. Cada persona tiene un estatus, unas deudas, unos gastos, un ingreso, un estilo de vida diferente. Una forma de ver la vida también diferente. Y Una también forma de ver la vida también diferente. También tenemos que tener en cuenta que somos un mundo consumista. Entonces, a las personas les gusta mucho el consumir. Y bueno, no es que les guste, sino es que están enseñados. Bueno, Así estamos es. enseñados a consumir sin producir. Ese es el problema. Sí, Estamos... Ujú, o incluso nos enseñan a consumir antes que ahorrar. exacto, exacto. Sí, Es decir, estamos... incluso uno lo ve, por ejemplo, en las exposiciones económicas, macroeconómicas que hacen los distintos entes gubernamentales y lo que dicen es que lo que necesitamos es que la gente consuma y tal vez no va por ahí. Primero lo que uno necesita es ahorrar. Claro. Eso crea capital y con Ujú. capital vos puedes invertir. Vivimos en un mundo capitalista, ¿verdad? Sí. Capitalista comunista. ¿Cómo lo ves? No, son dos cuestiones totalmente diferentes. Y dichosamente que vivimos en un mundo capitalista. ¿Te Sí, es gusta el el que, capitalismo? es el que nos ha sacado la pobreza. Ujú. El El, el, que, el, el, el hombre por naturaleza es pobre, ok, ¿sí o no? sí, 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 El hombre desde que nace por naturaleza es pobre, nace sin nada. nace sin nada. Y la forma en la que ideó volverse rico, mejorar su estilo de vida, fue a través de poniendo el dinero a generar. Eso es capitalismo. De generar, Invertir, ajá, sí, invirtiendo. de generar y bueno, vemos que la gente no genera, no está siguiendo, digamos, como lo que se inventó para poder sacarnos de la pobreza, como decís vos. Digamos, ya está impuesta una ideología para ayudarnos, que sería el capitalismo, pero la gente no está generando, está consumiendo. Es que también, Es digamos, parte. es parte de.
es Ujú. parte y evidentemente vos invertís para que alguien lo consuma, ¿verdad? El punto es que a lo mejor el tema está en que la gente no está pudiendo invertir por alguna razón. Y tal vez esas razones, por ejemplo, pueden ser incertidumbres financieras. Ya hablando tal vez un poquito más macroeconómicamente, es decir, Ujú, ujú. cómo vas a invertir potencialmente en un país donde cada 4 o 5 años se habla de un incremento en impuestos, por ejemplo? ¿Qué incentivo tenés? Claro, claro. Cada vez ¿Qué nos quitan, cada vez nos quitan más las ganas de invertir, bueno, de emprender, veámoslo como emprendimiento. Cada vez nos quitan más las ganas de emprender por digamos, el desorden de impuestos que están poniendo. Es algo muy, muy tonto en realidad. es correcto? O la burocracia para poder crear un negocio. O sea, por ejemplo, la caja, las mismas municipalidades te piden tantos requisitos, es tanta la burocracia que vos decís, me sale más caro todo el papeleo que necesito para montarme una empresa Ujú. que mejor no la hago. Sí, sí, mejor me quedo Primero, quietito. estás viendo a ver cómo puedes surgir con un negocio propio y Claro, te sale carísimo y tal vez claro. no tener los recursos suficientes, entonces eh, tal vez no es el problema del consumo, porque el consumo va ligado siempre a que invierto, genero un producto que potencialmente me genere una demanda, alguien me lo compra y toda la cuestión. El problema está en que la sociedad, uno, no tiene educación financiera, con lo cual cree que la solución es consumir extremadamente, cuando en realidad una de las soluciones es primero ahorrando, y usted ahorra y luego ya puede Claro. consumir, gasta. Segundo, está el tema eh, del gobierno, de los estados, es decir, qué tanta de verdad libertad le dan a las personas para poder generar inversión. Es que Ujú. sin inversión no hay crecimiento. Estamos viendo entonces que se puede decir que ya el pastel ya está repartido. Digamos, ya hay quienes producen el pastel y hay quienes se lo comen. Sí, pero yo siempre creo que siempre vamos a ver, se está a tiempo de que hayan más invitados a producir más pastel y Ajá, y que eso dé la apertura para que más personas puedan comer de él. Y claro, es lo ideal y es lo que claro, se persigue, ¿verdad? claro. Se ve digamos, los que están produciendo el pastel se están cuidando más en sus gastos. Ya no se ve como en la realeza, digamos, ya yendo un poco hacia atrás, que los de la parte de la realeza eran los que llevaban trajes caros, y, y etcétera, digamos, cosas lujosas, y tal vez los campesinos cuidaban más sus finanzas. Ahora se invirtieron los papeles, ahora son los que tienen mucho dinero, los que están cuidando sus finanzas, y los que casi no tienen, digámoslo así, entre comillas, son los que despilfarran el dinero que tienen y se endeudan. Es que ahí viene el tema también de la educación, por decirlo de alguna forma, la educación financiera que puedan tener, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, aquí tenemos la idea de que si querés conseguir algo, tenés que endeudarte sí o sí Ujú. para poderlo obtener. La, Eh, la, 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 la pastilla mágica, lo que yo siempre digo, la gente siempre anda buscando algo que los haga bajar de peso rápido, Ujú. que les dé dinero rápido. Si no es la lotería, un préstamo del banco. Así es, pero es porque tal vez vivimos o pensamos que es la única forma, tengo que hacer eso sí o sí, y potencialmente hay muchas otras salidas que permitirían eh, poder obtener alguna de esas cosas. Hay mucha gente que, por ejemplo, prefiere comprarse qué sé yo, una bicicleta, pum, tasa cero, va, Ujú. la deuda. ¿No? ¿Por qué no ahorraste eso y lo compraste con tu propio dinero? Porque Porque lleva trabajo, lleva tiempo, lleva lleva tiempo. disciplina, y eso es lo que a la gente no le gusta. Que quede claro, a la Es gente correcto. no le gusta
lo que tiene que invertir tiempo y que lleve su trabajo. A la gente le gusta lo de ya, El ya. ya, Ajá. así es. Sí, sí, cuesta mucho cuando tal vez uno está eh, haciéndole a una persona un plan de pagos, digamos, un plan de reeducación financiera, y cuando vos le hablas de plazos, en un año, 2 años, no, entonces usted es el que está fallando. O sea, en este Sí. caso yo, pero Ujú. yo El sé, asesor. el asesor, porque estoy hablando, tengo un plazo, pero yo lo que digo es, quien se metió ahí fue usted. Si usted Sí. quiere seguir en lo que usted está, adelante, siga, pero voy a ver cómo va a estar en ese año o en esos 2 años. Yo le estoy ofreciendo a usted una salida que es dolorosa por lo que usted mismo creó y que no es tan fácil salir de ahí a como es tan fácil ingresar ahí. ¿Me Ujú. explico? Porque el 80 o 90% de la población de este país, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito. Y tal vez mucho de ese porcentaje está topado. Ok. Bueno, ¿por qué ingresaron ahí? Y el problema, ojo, Charlie, el problema no es ni tan siquiera la tasa de interés, por ejemplo. El problema es porque a usted nadie le dijo que aceptara esa tarjeta de crédito. Volvemos al punto de nadie te obligó a aceptar eso. Vos sos Ujú. un buen pagador con tarjeta o sin tarjeta. Y el de estar tan topado es que no sabes manejar una posibilidad de dinero. ¿Me explico? Oh, buenísimo. Entonces, cuando uno tal vez conversa con estas personas y les decís, bueno, sí, hay una salida, esa salida es dolorosa, esa salida es paulatina, hay veces cuesta, hay veces cuesta porque quieren la salida ya. Quieren que como ingresaron ahí en cuestión de segundos pasando la tarjeta de crédito, quieren que en un mes se arregle la situación, se arregle el estrés financiero y en ocasiones no es así. Que ya En puedan dormir ocasiones, tranquilos. sí, en ocasiones es un pasito lento, Ajá. pero seguro, que eso es lo Claro. más importante, un pasito lento, pero seguro, con un objetivo en un corto, mediano plazo, ¿verdad? Que eso es Dejar, al final lo que uno quiere. dejar de hacer lo que se venía haciendo y comenzar a hacer una cosa diferente para mejorar la situación del presente. Es correcto, es correcto. Y la Y situación del futuro todavía, ¿verdad? claro, la gente no entiende también que, digamos, hay bancos que te compran el saldo, te compran tal vez la deuda que tenés, te dicen, ok, tenés deuda en X banco, nosotros te compramos la deuda y nos seguís pagando a nosotros con menos interés. Yo lo veo como en la parte de las industrias alimenticias. Entonces, te engordaste, ahora te vendo productos dietéticos. Ajá, Ya. es algo parecido y ahí hay que tener mucho cuidado porque, es decir, la opción puede ser muy válida dependiendo volvemos al mismo punto, dependiendo de la situación financiera en la que usted se encuentre, pero potencialmente, perdón, estos créditos implican una menor tasa de interés en algunos casos, pero estás volviendo a sacar un crédito que si tal vez debías 4 años, ¿Qué al tan sacar este saludable es? te Ujú. lo están pasando a 8. Es Ah, decir, qué tan pasaste de una saludable es? deuda, exacto, pasaste de una deuda que tenías para pagar en 4 años a otra que la pagas hasta 8 años. Y que a lo mejor, cuando uno hace el cálculo, evidentemente puedes pagar 2 o 3 veces más de lo De lo que que hubieras debías. pagado si hubieras terminado de pagar esa en 4 años. Tal vez con un poquito más de orden financiero, esa de 4 años la hubieras podido seguir llevando. ¿Me explico? Aunque tal vez es un poquito más la cota, es muchas otras variables, pero que esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Es decir, sí, me libera liquidez, pero estoy volviendo a tener un crédito a un mayor plazo. Pero Ujú. a lo mejor, dependiendo de la situación financiera de esa persona, puede ser una de las soluciones más óptimas. Es decir, metamos todo en una sola olla y nos quedamos solamente con una deuda. Y eso psicológicamente incluso puede ayudar a la persona a tener paz o salud financiera, Charlie, porque al sentirse que ya solamente debe
una cosa y ya no, debo la tarjeta, debo la casa, debo el carro, pum, a sentirse que solamente tenés una sola deuda, eso te puede generar un impacto psicológico de bienestar Ok, que tal vez no lo tendrías si seguís con todo ese reguero de deudas, pero las vas a ir amortizando poquito. Entonces, hay que analizar muchas variables, no es solamente, no es una decisión de, sí, esto es lo que a mí me conviene, voy a pagar menos, no. No solamente es ver cuánto vas a pagar, sino también ver la parte psicológica de la persona. Uno tantea, es decir, vos vas haciendo diferentes consultas en el cual uno puede decir, ah, no, tal vez esta persona sí requiere eso, démosle la oportunidad de que tenga esa paz, tal vez va a terminar pagando un poquito más, eso se le explica a la persona, hay que ser totalmente transparente, se le explica a la persona, pero el shock psicológico, la salud mental que esa persona puede obtener al decir, es que ya solamente tengo una deuda, ujú, ya no tengo 5, ya no tengo 6 deudas. Hay veces es muchísimo mayor ese premio y lo preferís asumir ese pago extra que vas a hacer, ese plazo adicional que todavía vas a tener que mantener esa deuda. Pero obviamente eso implica que ya no puedes seguirte llevando la vida que tenías anteriormente. claro, y Sino, tocaste un punto importante que era orden financiero, o organizarse con sus gastos y sus entradas, que eso la gente no lo acostumbra, porque también es un trabajo. es correcto. Nadie saca su, bueno, no digo nadie, pero seguramente hay algunas personas que sacan su tiempo para llevar un control de los ingresos, de los gastos. Y bueno, lo que tengo que decir que lo que no se mide no se mejora. Es correcto, es correcto. Siempre, vamos a ver, a mí me, me encantaría saber un estudio, la verdad desconozco si hay algo parecido a eso. ¿Cuántas familias, o cuántas personas, si digamos que no tienen una familia constituida, sino solteros, por decirlo de alguna forma, tienen un Excel con un control de sus ingresos y sus gastos? Un Excel, algo sencillito. Es más, si tal vez la persona dice, ah, no, no soy demasiado tecnológica. Bueno, un Ujú. cuaderno con el control de los ingresos y de los gastos y el destino. Pueden ser Muy difícil. contadas, Muy pueden ser. difícil porque a la gente le tiene miedo al dinero. La gente ve al dinero como un enemigo. La gente ve el dinero como, si tengo mucho dinero me van a asaltar o me van a secuestrar. Y ya le comienzan a crear como cierto respeto al dinero que yo siento que no debería ser así. Sí, o más bien yo diría que en realidad no tenemos esa cultura de poder llevar un control de nuestro dinero. Ujú. Que no sea que el dinero nos controle, sino nosotros controlar el dinero. Es decir, si nosotros mes a mes ese dinero no lo estamos ganando con el fruto de nuestro trabajo, él no tiene por qué controlarnos. So- Como decía Robert Kiyosaki, yo creo que era poner a trabajar al dinero para nosotros, en es lugar, correcto, en lugar de que esté ahí de vago debajo del colchón. es correcto, es correcto. O sea, poder llevar el tracking, digamos, de, mira, esta quincena me pasé en los gastos, esta quincena ya tengo tanto ahorrado, esta Ujú. quincena me sobró esto. De esto que me sobró, podría destinarlo aquí, porque ya sé que en esta próxima quincena, sobrevivo bien con eso. Me explico, poder llevar ese registro, eso es un tema cultural. Vos ves, por ejemplo, los gringos, los norteamericanos, ellos no hacen su plan de gastos, no lo hacen mes a mes, ellos lo hacen de forma anual. Es decir, Ujú. todo es, yo en un año voy a ganar $320,000, por ejemplo. Bueno, entonces ellos ya empiezan a hacer, pum, 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 cuánto van a gastar, cuánto van a invertir, cuánto les va a generar esa inversión y cuánto les va a quedar para ellos poder disfrutar para su propio bienestar Claro. para el resto del año. Bueno, no, tal vez no lo llevemos a ese extremo, llevémoslo aunque sea mes a mes, es decir, un estatus de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuánto voy a ahorrar, ese ahorro, cuánto me va a generar en un año y poder llevar ese control, poder llevar esa salud financiera que al final me va a permitir qué me alcanza y qué no me alcanza
y cuánto puedo yo de verdad gastar, por decirlo de alguna forma, cuánto puedo yo en realidad invertir también. Las dos caras de la moneda en un mismo cuaderno, en un mismo Excel, perfectamente. Claro, buenísimo, buenísimo. ¿Y la economía ahorita, cómo la ves? ¿Está caída o se mantuvo o aumentada? Eh, s- Actualmente, digamos que la perspectiva está difícil, hay que ser sinceros. Eh, con este tema de los confinamientos, ¿verdad? El tema de la pandemia, digamos que incluso se espera que en este 2021, bueno, de acuerdo a las últimas proyecciones del Banco Central, tengamos un crecimiento del 2,9%, digamos, de la economía, pero que aún, por decirlo de alguna forma, no llena lo que perdimos el año anterior. Es decir, Ujú. si el año anterior perdimos un 4,5, este año apenas estaríamos creciendo un 2,9. Es decir, no estamos ni neteándolo, por decirlo de alguna forma. Y es que bueno, no se Todavía ve nos falta. no se ve como el efecto de lo que pasó durante el 2019, 2020, 2020. 2020, ajá, no se ve el efecto del 2020 en el 2021, sino es años más adelante, como en el 2022, llegará a ver, digamos, como el efecto realmente de toda la pandemia. Eh, el efecto per se, digamos que el golpe rotundo para la economía lo tuvimos en sí en el 2020, que fue cuando yo no diría que fue culpa de la pandemia, porque en realidad el COVID no nos obligó a cerrar establecimientos. Ujú. Fue una decisión gubernamental. Eso es que yo lo tengo, esa es mi perspectiva. Es decir, el COVID a nadie le dijo cierre. Se Ok, tomó la decisión de cerrar, ¿verdad? buenísimo. No fue que el COVID nos... Es más, a la fecha, ve que hoy por hoy nos dimos cuenta, o el gobierno se dio cuenta que técnicamente No era puede, necesario. no era necesario cerrar, Ujú. ¿verdad? Porque si no hubiera seguido cerrando. Es decir, se podía mantener algunos establecimientos. Entonces el shock rotundo fue en el 2020, que todavía lo seguimos arrastrando, sí, con con un menor impacto, sí. De ahí que todavía esperemos que en este año tengamos un crecimiento, como te mencionaba, que no llenemos el vacío que dejó en el 2020, sino que va a ser hasta en el 2022 cuando la economía como un todo podría llenar ese vacío. Pero van a haber sectores económicos, como por ejemplo el de hoteles o el de turismo, ¿verdad? Ujú. Que fue tanto el impacto que tuvieron en el 2020 que se espera que se recuperen en unos 5, 7 años para llegar al nivel que tenían en el 2019. Claro. Ujú. Y es que tiene O mucha lógica. Ujú. estamos hablando de 5, 7 años para llegar al nivel del 2019, no para superarlo, sino para llegar a ese nivel. Fue tanto el golpe que se llevaron en el 2020 que lo siguen arrastrando. De hecho, por ejemplo, eh, hay una cuestión que se llama estacionalidad en economía y eso es cuando se repiten patrones. Ok. Entonces, ¿cómo podemos resumir eso a nivel de los hoteles? Bueno, el periodo de noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Ellos tenían que la ocupación promedio de esos meses, que eran los meses pico, ¿verdad? Por decirlo así, esa es la estacionalidad, era alrededor de un 80%. Bueno, en el 2019-2020, o sea, al cierre del año 2020, perdón, cierre del año 2020 y principios del 2021, esa ocupación pasó a ser cercana al 40%. Y ve que en los meses de diciembre, enero y febrero fue cuando los picos venían abajo y hubo una mayor libertad de movilidad. Es Ajá. decir, alcanzamos una mayor libertad de movilidad, pero aún así ese porcentaje de ocupación apenas llegó a la mitad de lo que normalmente estaba, con una mayor libertad de movilidad. Entonces, Claro. a lo que te quiero decir es que van a haber sectores de la economía que ese golpe que se llevaron en el 2020 no es que se van a recuperar en el 2021 y tal vez en el 2022. O sea, va a tomar tiempo en el que esos sectores se recuperen
para tal vez llegar a lo que había antes en prepandemia, antes de la pandemia totalmente. Buenísimo, buenísimo, Ariel. Bueno, y ya casi que cumplimos la hora, ya llevamos 50 minutos. Quiero ser Rápido. respetuoso con tu tiempo. Sé que sos una persona muy ocupada, entonces vamos a seguir con las demás preguntas porque si seguimos hablando de dineros y también de movimientos, es eterno, es un tema eterno Mm, y muy amplio. así es, así es. Ariel, ¿te gusta leer? Sí, sí me gusta leer. Sí, sí, sí me gusta leer. Creo que el leer es la forma en que uno puede enriquecer, digamos, el conocimiento, enriquecer el alma, enriquecer su forma de pensar, ¿verdad? Claro, algún libro que te haya causado alguna obsesión y que nos quieras decir. Y Charlie, mae, vamos a ver. No soy de leer de cuestiones psicológicas ni no soy de mucho de ese tipo de lectura. Evidentemente me gusta mucho leer, valga la redundancia, libros de economía, ¿verdad? Pero Ok. si te pongo a decir libros de economía, probablemente nos vayamos a aburrir un poco. Entonces, tal vez otra de las cuestiones que me gusta mucho leer es, y que tal vez a la gente que vaya a escuchar esto también le puede interesar, tienen que ver con los libros de realismo fantástico, por decirlo de alguna forma. Ese es el género como El Señor de los Anillos, como Harry Potter, cuestiones así. Digamos, no soy de leer cuestiones psicológicas, soy de leer de economía, pero tal vez ahí te voy a aburrir, entonces mejor te digo alguno de esos libros que potencialmente en algún momento el libro que te voy a decir se va a convertir en un bueno, ya es como libro, es un bestseller, pero se podría convertir como en un bestseller a nivel cinematográfico, de series. Ok, Es una trilogía que se llama Las Crónicas de Asesino de Reyes. Y el primer nombre, en realidad, lo que me capturó del libro o del autor fue los nombres que les puso a los libros. El primer nombre se llama el nombre del viento. Ese es el ok, primer libro. Y el segundo libro se llama El temor de un hombre sabio. Pero lo curioso que ese último, El temor de un hombre sabio, se redactó, si mal no me parece, en el 2011. Y a la fecha no ha sacado el tercer libro porque todavía no le encuentra el final correcto, por decirlo de alguna forma. El autor todavía no sabe ¿cómo cómo cerrar? cerrarlo, cómo cerrar esa trilogía. Entonces, está uno ahí a la expectativa de para cuándo, ¿verdad? Ujú. Pero son dos libros que los puedo recomendar totalmente para la gente que tal vez le gusta ese género y que van a ver que en algún momento cuando saquen la serie o cuando saquen la película va a ser un éxito total. Perfecto, buenísimo, buenísimo. La verdad te quiero preguntar por uno de economía. Ah, de una economía. Bueno, Dame, dame. podría recomendar. Hay un libro que era del autor que dije al principio perfectamente. Se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Es trata principalmente de cómo el modelo actual que en algunas escuelas de economía, que dirían en muchas o en la mayoría de las escuelas de economía, que se practica, que tiene que ver con la teoría keynesiana, es una teoría económica keynesiana en la cual demuestra que para salir de una crisis el principal motor tiene que ser el gasto público. Bueno, se demuestra matemáticamente, teóricamente, que más bien es un contrabeneficio ese tipo de políticas y que lo que más bien ha ayudado es a darle, por decirlo de alguna forma, el cuchillo al mono, es decir, a los políticos, en el cual creemos que sin aumentar el gasto público no podemos salir de una crisis, etcétera. Entonces, va por ahí, por decirlo de alguna forma, podría recomendar ese Desenmascarando la mentira keynesiana, podría recomendar La acción humana, podría recomendar Camino de servidumbre de Hayek. Todos van como en esa línea. Son muy Qué bueno, buenos. Sí, sí. qué, Y qué bueno. algunos muy, muy,
algunos muy sencillos de leer, por decirlo de alguna forma. No hay que ser economista para poderlo entender, ¿no? Sino que más bien esos autores tuvieron la sapiencia de redactarlos de tal forma que eh, cualquier persona lo pueda entender a qué se está refiriendo él sobre su punto, De ponerlo fácil al lector. de ponerlo fácil al lector, sí, correcto. Qué bueno. Ariel, una inversión de 20,000 colones o menos que hayas hecho en los últimos 6 meses, que te haya agregado valor a tu vida, que te acordes. No importa, si no te acordás, no pasa nada. No, no, está fácil, Charlie. Dale. Dagas. Claro, claro, qué bueno, Dagas. qué bueno. Sí, yo, digamos que durante muchos años el ejercicio que había practicado era ejercitando mi cerebro, es decir, estudiando. Y había descuidado la parte física. Eh, no tenía la parte física como uno de mis objetivos prioritarios. Cuando pude ya cumplir mis objetivos académicos, eh, fue ahí cuando ya tomé la decisión de, ahora sí, démosle prioridad a mi salud física y ahí inició Dagas, que Qué ya bueno. que tengo que 5 meses alrededor de estar ahí. 5 meses, sí, por ahí. Y es De que, coach, y es coach que, pero Charlie. eso es. Y es que es tan interesante cuando una persona se enfoca en uno de los tres ámbitos, siento yo que son importantes, digamos, el ámbito de la salud física, el de la salud financiera y de cómo organizar su tiempo, que Ujú. siento yo que son tres pilares fundamentales para tener una buena salud. Y muchas veces dejamos como de lado dos y nos enfocamos en uno. Ujú. Y es importante este, hacer como un equilibrio de cuál es más fácil de trabajar y, y a cuál se le debe dar una prioridad. ¿Qué sentís vos? ¿Que es más fácil trabajar el físico que digamos, como la parte mental? Yo creería que es un complemento. Después de que pasé por ahí, digamos, que le Ujú. dediqué más a la parte mental, es decir, ejercitando más mi cerebro por el tema académico que a la parte física, luego me di cuenta que me pasó factura. Ok, No haberle excelente. no haberle dedicado, aunque sea un ratito, a los tres. Y Buenísimo. tarde o temprano uno se da cuenta que esas áreas te la pasan, es decir, no te dicen nada, simplemente lo único que te pasan es la cuenta. Dice, Exacto. págueme, Son, págueme. son Y fugas. es correcto. Y algunos casos es muy doloroso, ¿verdad? Evidentemente no llegué a algún punto de alguna enfermedad grave o algo así, pero aún así sí sentí, digamos, ya esa presión en el cuerpo me decía, ejercítese, mae, haga algo, porque Ujú. sí, me tiene abandonado, ¿verdad? No solamente es una cuestión de, sí, muy bien, que conozca, sí, muy bien sus objetivos académicos, excelente, pero ¿y yo qué? Si La no, máquina. si la máquina qué, ¿verdad? Si Ujú. no, si ella no está bien, tampoco el de arriba piensa bien, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ujú. Es que son uno. Es correcto, es Es correcto. uno. Ujú. Y eso cuesta, y eso cuesta llegarlo y entenderlo. Y el tema de la organización, como usted mencionaba, pues ese es el que te libera de esa paz. Ujú. Si sos ordenado, si entendés la importancia de ser ordenado, ya sea en el área financiera, ya sea en tu propia vida, por decirlo de alguna forma, eso te puede generar la paz que vos necesitas para el día a día, para poder enfrentar el día a día, no pasar a niveles de estrés, niveles caóticos que más bien te enfermen y ya eso implica el colapso potencial de alguna de las otras dos áreas, ya sea la Exacto. financiera, porque ocupas ir al doctor, ¿verdad? O y tienes que empezar a hacer gastos que no tenías en mente, Ujú. o dos, el tema físico, ¿verdad? Ujú. Qué bueno que ya lo tenés ahí muy, muy en cuenta, muy, muy claro. Este, y yo sé que le estás dando durísimo. Te felicito más bien. Aprovecho el momento para felicitarte y decirte que vas excelente. Ojalá que no pares en ningún momento. No sé si seguís con Dagas, pero que nunca pares. En realidad eso es un
un empuje que le damos a nuestro cerebro para que siga funcionando bien junto con la alimentación. Si hay una alimentación adecuada también, nuestro cerebro comienza a trabajar Así es. perfecto. La gente tal vez piense que uno se hace más inteligente y es que en realidad sí, uno se hace más inteligente cuando comienza a llevar una buena salud física, ayudándola con deporte y con alimentación. ¿Por qué se hace más inteligente? Porque las ideas son más claras, Mm, Pensás mejor. este, pensás mejor totalmente. Y uno tiene que tener en cuenta de que el sistema nervioso es el que está controlando todo. Y son Ujú, impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos y toda la parte sistemática se da por hormonas. Y esas hormonas son producidas gracias al consumo correcto de alimentos y la cantidad adecuada de ejercicio. ujú. Cuando usted le da eso a su cuerpo, su cerebro comienza a trabajar. Excelente. Así es, Bue- totalmente Buenísimo. de acuerdo. ¿Algún mensaje o alguna frase con la que quieras cerrar el podcast o el video podcast, como lo estén viendo o escuchando, que Ariel quiere decir? Bueno, con esto quiero cerrar y que me recuerden por esto que voy a decir. Eh, Pucha, no, vuelvo tal vez como al tema del programa. Yo creo que esto de la pandemia nos ha demostrado la necesidad de tener una educación financiera. Es importante tener esa educación financiera que permita tener esa salud financiera, salud mental necesaria para enfrentar el día a día. Entonces, si yo tuviera que dar esa frase, por decirlo así, no dejemos de pasar la oportunidad que es de que esta pandemia, si bien ha sido dolorosa, más bien podríamos verle también en lo poco que queda el lado positivo de que nos ha enseñado que tenemos que tener una educación financiera para que si algo, que Dios quiera que no, vuelva a ocurrir similar o de alguna forma peor, ¿verdad? Dios quiera que no, vuelvo a reiterar, poder estar al menos preparados en esa área, Ujú, pero que evidentemente también tiene que venir acompañado de las otras dos áreas que estábamos conversando, porque al fin y al cabo eso es un triángulo. claro, Entonces, yo cerraría con eso, qué, Carlos. qué bueno, qué bueno. Y está excelente que nos des ese consejo. Es algo que debemos de estar teniendo en cuenta día con día. Y, y muchas gracias, la verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es tarde. Sé que estás cansado y muchas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de hacerte las preguntas y, y listo, muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted, Charlie, más bien por la invitación y gracias también a todas las personas que nos van a escuchar. Perfecto, perfecto. Pura vida, Ariel. Bueno, pura vida. Buenas Nos noches. vemos. Buenas Bueno. noches, igual.